La clase pasada estuvimos viendo distintos tipos de siembra, la siembra directa y la siembra indirecta. Hoy lo que vamos a hacer es pasar nuestras plantitas chiquitas de los almácigos a envases más grandes o directamente al tablón. Bueno, bienvenidos. Vamos hoy a dar comienzo a la clase número 4. La clase pasada estuvimos viendo cómo se sembraba, ¿sí? En un almácigo, y a ese tipo de siembra la llamamos indirecta, y la siembra en el tablón, en la huerta directamente, a lo que denominamos siembra directa. Hoy lo que vamos a ver es la segunda parte de la siembra, que es cuándo tenemos que pasar de esa primera etapa a el suelo directamente si es un almácigo, y si estamos trabajando directamente en el tablón, qué acciones hay que hacer para propiciar el desarrollo de esas pequeñas plantas chiquititas que las vamos a llamar plantines, Es decir, una planta pequeña es un plantín. Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta es que todo lo que nosotros esperamos que germine en nuestro almácigo, le tenemos que dar alrededor de 7 o 10 días como periodo esperable para que empiece el proceso de la germinación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a esos almácigos o al mismo tablón tenemos que ponerle la fecha, de manera que uno tenga claro en qué día lo sembró para poder contar entre 7 y 10 días a posterior. Si no pasó nada 10 días después, bueno, entonces lo que vamos a hacer es una resiembra. Vamos a utilizar otro almácigo, el mismo espacio que dispusimos para el primero lo vamos a disponer para esta segunda siembra. Si observamos que empieza lentamente este desarrollo, ¿no? Entonces abrimos un poquito más la cobertura como para que tenga la facilidad de empezar a crecer. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta acá? A ver. Cuando la semilla falló, Sí. ¿va la misma semilla en el cantero o se cambia la semilla? No, yo creo que podríamos hacer una segunda resiembra, un segundo intento para ver si... Semilla. Sí, para ver si alguna de las acciones que nosotros hicimos no fue óptima. Las semillas, recuerden que son seres vivos. Es decir, nosotros a veces podemos poner todas nuestras condiciones y todos nuestros conocimientos y aún así probablemente no funcione. A lo mejor le faltó humedad o estuvo muy expuesta a los cambios de temperatura o en alguno de estos procesos para que germine la escasa luz o demasiada luz retrasó el proceso germinativo. Así que yo haría una segunda resiembra. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo quería saber más o menos cuándo me doy cuenta que ya está para poder trasplantar a tierra directo un plantín. Bueno, nosotros tenemos que esperar. Las primeras hojas no son hojas verdaderas. Entonces tenemos que esperar a que ese plantín tenga o 7 centímetros de altura o 4 hojitas verdaderas como para poder llevarlo del almácigo a un envase más grande o al suelo.
Bueno, ahora le voy a pedir a algún caballero que se acerque hasta allá y me traiga los almácigos para trabajar, y el resto le voy a pedir que se acerquen, así vamos a poder observar de cerca qué pasó con nuestros almácigos. Bueno, como verán, acá tenemos almácigos distintos. No son los que estuvimos sembrando en la última clase, porque todavía están por germinar. Bueno, acá tenemos algunas cosas que están bien hechas y otras cosas que están mal hechas. Por ejemplo, ustedes a simple vista, ¿qué almácigo consideran que está bien hecho? Las coles. Los coles, los repollos. Esto es repollo, sí. Y por ejemplo, a ver, Paula, ¿qué sensación te da este almácigo de lechuga? Sí, que están súper poblados, demasiadas semillas. Bien. No tienen espacio para crecer. Si nosotros observamos, vamos a ver, por ejemplo, vamos a intentar sacar un pancito de estos, a ver si lo logro. Miren. Es imposible que pueda prosperar alguna de estas plantitas. Miren la cantidad que hay acá. Es imposible que todas estas, o alguna, porque cuando uno intenta desarmarlos para llevarlos a una maceta más grande, un envase o al suelo, está el enredo que se rompen todas las raíces, exactamente. Entonces en realidad no sirve ni una. Y nos quedamos con estos 3 almácigos que vamos a intentar reconocer algunos de los problemas que puede tener un almácigo. Este almácigo estuvo colocado de modo tal que el sol, la luz le daba de allá para acá. Entonces todas las plantas, a ver, voy a darlo vuelta para que lo puedan ver, todas las plantas se inclinaron. Al inclinarse, empiezan a desarrollarse mal las primeras hojas y entonces podemos decir que esta planta queda etiolada. Entonces, etiolada significa que va a tener una migración de nutrientes y de clorofila dispar, una parte con otra. Entonces, se hace muy larga, como se ve acá, se hace muy larga. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Todos los días cuando uno tiene un almácigo, exactamente, si el sol o la luz viene de allá, lo que hay que hacer es rotarlo para que crezca lo más parejo posible. Lo que yo tengo que hacer es sembrar mucho menos para lograr que cada plantita alrededor tenga una buena exposición al sol o a la luz, ¿sí? Y pueda de ese modo desarrollarse mejor. Voy a intentar, acá está, ya saqué. Ay, gracias Roberto. Bueno, si pueden observar, todas las raíces están circularmente envolviendo toda la tierra. Nosotros deberíamos poder acelerar el crecimiento de las raíces, pero de cada una de estas plantitas. Entonces, en general, lo que hacemos es repicar. Es decir, separamos con mucho cuidado, ¿sí? Sin tocar demasiado las raíces. Lo que hago es separar, ¿ven? Esas raíces chiquititas son las que yo tengo que cuidar cómodo. Entonces, tomo el plantín desde acá y entonces esta plantita lo que puedo hacer es pasarla a un envase sola. Tiene que ser obviamente más grande, podrá ser como el envase que tiene esta selga. Entonces, a esto lo llamamos repicado, cuando lo pasamos del almácigo a un envase individual. Cuando lo pasamos directamente a suelo, el nombre que tiene es trasplante. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacerme? Sí, Betty, yo quiero saber, Sí.
¿Cuánto tiempo puedo dejar la raíz al aire? O sea, que tome aire cuando la saco del envase. Ajá. Casi nada. Las plantas tienen un sistema radicular muy delicado. Sistema radicular es todas las raíces que estuvimos viendo, ¿no? Y enseguida se deshidratan, pierden agua. Entonces, en realidad, uno no puede dar vuelta a todas las macetas, irse a tomar unos mates y después decidirse a plantar. Tiene que hacerlo en el momento, ¿no? Pues son muy delicadas las raíces. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar al tablón que estuvimos trabajando en la última clase y vamos a empezar a trasplantar los plantines que tenemos acá. Así que les pido a los caballeros que tomen los almácigos, nosotras las macetitas y nos vamos a plantar. Vos lleváis. Marcelo, Jorge, vamos. Me llamo Ramona Elida Ruiz y estoy haciendo el curso de huerta orgánica. Bueno, esta es mi casa, los invito a pasar. Desde chica tuve el contacto con la naturaleza y bueno, me gustaban las plantas en general, estuve en el campo. Bueno, y después en el 2001 me quedé desempleada y tuve un cuadro depresivo muy profundo por la causa de que no tenía medios y no sabía qué hacer económicamente con mis hijos, ¿no? Me volqué por completo a las plantas y me sirvió muchísimo porque pude salir de los cuadros depresivos continuos. Mientras tomo unos mates con mi nietito que tiene 8 meses, Lautaro, y mi hija Mariela, que son los que están permanente acá, porque tomamos mate, yo estoy con los gajitos haciendo plantines y bueno, sigo con lo mismo porque para mí es algo maravilloso, porque para mí es una terapia. La verdad me gustaría que este programa sea algo bueno y que le sirva a los demás esta experiencia de vida. En la huerta lo que vamos a hacer es pasar a tierra las plantas que estuvimos viendo recién en la clase, ¿sí? Que estuvimos analizando los almácigos de las caléndulas, repollos, lechugas. Bueno, nosotros cuando trasplantemos a tierra vamos a tener que respetar el crecimiento probable y óptimo que puedan tener de adultas las plantas. Entonces, si vamos a plantar repollos, vamos a tener que dejar un espacio de aproximadamente 60 centímetros entre planta y planta.
pero como el repollo va a tardar mucho en llegar a su crecimiento adulto, lo que vamos a hacer en el medio es intercalar lechuga, ¿sí? Y vamos a poner caléndulas en la cabecera del tablón para que nos haga de asociación y de control biológico de plagas. ¿Alguna duda? ¿Algo más antes de empezar? A ver. ¿Solamente caléndula se puede poner en las cabeceras? No. Las caléndulas son muy buenas para las cabeceras en la temporada otoño-invierno. Y las podemos reemplazar en la temporada primavera-verano con tajetes, ¿sí? Los tajetes que son amarillitos. O copetes. O copetes, exactamente. ¿Listo? ¿Estamos preparados? Edgardo, te voy a pedir que así en línea plantes tus caléndulas. Los materiales que necesitamos son almácigos, palita, macetas, rastrillo, agua y compost. Bueno, ahora lo que nos resta de esta clase es el raleo o clareo. Es una técnica que lo que intenta es favorecer el desarrollo de las plantas para poder llegar a su madurez y poder cosecharlas en el mejor estado posible. Entonces, cuando tenemos esta cantidad, estos son rabanitos, ¿no? Cuando tenemos toda esta cantidad de rabanitos, difícilmente todos puedan desarrollarse. Van a quedar flacos, pegados, algunos se van a morir. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es seleccionar cuáles son los que van a quedar y los otros los vamos simplemente a mandar al abonero. Pero ¿cuáles sacamos? ¿Lo que están al costado, lo que están en el centro? Sí, en realidad lo que hay que hacer es primero observar la mata, ¿sí? Y de esta mata lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las más fuertes. Las que están hechas una maraña, va a ser muy difícil separarlas. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar dejar entre una planta y otra aproximadamente un mínimo de 5 centímetros. Y entonces todas las que estén alrededor, que sean flaquitas, las sacamos. O las que estén caídas sobre el surco, porque al regar se va a lavar la tierra alrededor y vamos a perderlas. Bueno, ahora los quiero invitar a que me ayuden a ralear o a clarear, dejando nada más aquellas plantas que consideremos que están más sanas, como esta, ¿sí? Que tiene ya 4 hojitas verdaderas, para que puedan crecer fuerte y que podamos cosecharlas.
nosotros esperamos que germine en nuestro almácigo, le tenemos que dar alrededor de 7 o 10 días como periodo esperable para que empiece el proceso de la germinación. Si no pasó nada 10 días después, bueno, entonces lo que vamos a hacer es una resiembra. Vamos a utilizar otro almácigo, el mismo espacio que dispusimos para el primero lo vamos a disponer para esta segunda siembra. A esto lo llamamos repicado, cuando lo pasamos del almácigo a un envase individual. Cuando lo pasamos directamente a suelo, el nombre que tiene es trasplante. Vamos a intentar reconocer algunos de los problemas que puede tener un almácigo. Este almácigo estuvo colocado de modo tal que el sol, la luz le daba de allá para acá. Entonces todas las plantas, a ver, voy a darlo vuelta para que lo puedan ver, todas las plantas se inclinaron. Al inclinarse empiezan a desarrollarse mal las primeras hojas y entonces podemos decir que esta planta queda etiolada. Entonces, etiolada significa que va a tener una migración de nutrientes y de clorofila dispar. Bueno, nosotros cuando trasplantemos a tierra vamos a tener que respetar el crecimiento probable y óptimo que puedan tener de adultas las plantas. Entonces, si vamos a plantar repollos, vamos a tener que dejar un espacio de aproximadamente 60 centímetros entre planta y planta. Pero como el repollo va a tardar mucho en llegar a su crecimiento adulto, lo que vamos a hacer en el medio es intercalar lechuga, ¿sí? Y vamos a poner caléndulas en la cabecera del tablón para que nos haga de asociación y de control biológico de plagas. Bueno, ahora lo que nos resta de esta clase es el raleo o clareo. Es una técnica que lo que intenta es favorecer el desarrollo de las plantas para poder llegar a su madurez y poder cosecharlas en el mejor estado posible. Entonces, cuando tenemos esta cantidad, estos son rabanitos, ¿no? Cuando tenemos toda esta cantidad de rabanitos, difícilmente todos puedan desarrollarse. Les quiero agradecer, este trabajo quedó muy bien. Recuerden que esta práctica que hicimos recién está en relación a la siembra directa. Entonces es muy difícil controlar cuando uno está sembrando que no queden amontonadas las semillas, ¿sí? Bueno, así que la próxima clase va a ser en relación a los cultivos. Así que bueno, vamos. Muchísimas gracias por haber venido y hasta la próxima, ¿sí? Vamos. Que tengamos en cuenta es que todo lo que nosotros esperamos que germine en nuestro almácigo le tenemos que dar alrededor de 7 o 10 días como periodo
esperable para que empiece el proceso de la germinación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a esos almácigos o al mismo tablón tenemos que ponerle la fecha, de manera que uno tenga claro en qué día lo sembró para poder contar entre 7 y 10 días a posterior. Si no pasó nada 10 días después, bueno, entonces lo que vamos a hacer es una resiembra. Vamos las chiquitas de los almácigos a envases más grandes o directamente al tablón. Bueno, bienvenidos. Vamos hoy a dar comienzo a la clase número 4. La clase pasada estuvimos viendo cómo se sembraba, ¿sí? En un almácigo, y a ese tipo de siembra la llamamos indirecta, y la siembra en el tablón, en la huerta directamente, a lo que denominamos siembra directa. Hoy lo que vamos a ver es la segunda parte de la siembra, que es cuándo tenemos que pasar de esa primera etapa a el suelo directamente si es un almácigo, y si estamos trabajando directamente en el tablón, qué acciones hay que hacer para propiciar el desarrollo de esas pequeñas plantas chiquititas que las vamos a llamar plantines, ¿eh? Es decir, una planta pequeña es un plantín. Entonces, lo que quiero... La clase pasada estuvimos viendo distintos tipos de siembra, la siembra directa y la siembra indirecta. Hoy lo que vamos a hacer es pasar nuestras plantitas a utilizar otro almácigo. El mismo espacio que dispusimos para el primero lo vamos a disponer para esta segunda siembra. Si observamos que empieza lentamente este desarrollo, ¿no? Entonces abrimos un poquito más la cobertura como para que tenga la facilidad de empezar a crecer. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta acá? A ver. Cuando la semilla falló, Sí. ¿va la misma semilla en el cantero o se cambia la semilla? No, yo creo que podríamos hacer una segunda resiembra, un segundo intento para ver si... ¿La semilla? Sí, para ver si alguna de las acciones que nosotros hicimos